Bienvenidas al que creo yo será el último video de este módulo de nuestro taller literario Reencuentro con los Clásicos, que ha sido dedicado a la lectura de Ulises. Y seguimos con el aspecto de la valoración, o con el tema de la valoración de Ulises entre sus contemporáneos. En esta ficha vemos a Edmund Wilson, que entraría por primera vez a plantear el gran problema que hay en la valoración de la expresión joyciana. Este es un tema que no se había tratado, la forma de la expresión en el Ulises, no tanto los temas tocados, no tanto los aspectos incluso de tono o de, digamos, algunos aspectos de carácter meramente vinculados a la trama, ¿no? Aquí, en este caso, Edmund Wilson es un escritor y crítico neoyorquino que hará una crítica bastante amplia que se puede incluso revisar en internet. Obviamente está en inglés. Y bueno, dice: el contraste entre un lado magistralmente sólido, la presentación directa de hechos y pensamientos, así en Ulises, el modo como se le hace notar al lector sin afirmar abiertamente el hecho que Bloom es diferente de sus vecinos, y otro lado débil, la hinchazón caricatural, la complacencia en los juegos meramente verbales, en las parodias de estilo. Como ejemplo extremo pondríamos nosotros la crónica de la boda vegetal en el capítulo 2. La objeción de Wilson era no solo justa, sino necesaria. El punto débil de Joyce en Ulises es que se divertía demasiado con sus propias bromas literarias, de chiste y de imitación estilística, sin fatigarse nunca en echar semejantes perros. Esto es una metáfora, obviamente. Más grave sería aún esta tendencia en el Finnegan's Wake. Esto es importante decirlo. A mí también me parece que el Ulises a veces se excede en estas formas, digamos, en estos recursos o juegos de palabras, esta forma a veces de crear nuevos términos a partir de la acumulación de muchos conceptos, o cuando de repente nos quiere dar quizá una muestra de su dominio de diferentes formas de estructurar el lenguaje. Me parece que esa es la parte débil de Ulises, y es la parte que menos abona a la importancia de esta obra. En cambio, lo que es el aspecto, digamos, de la estructura narrativa, tan rica, tan diversa, tan impredecible, también por otro lado, y el tono que adoptan a veces cada uno de los diferentes relatos múltiples que se conjugan en la mente de cada uno de los autores, de los protagonistas, es parte de lo que hace Ulises, o puede ser Ulises, una obra inolvidable. T.S. Eliot, que habíamos dicho en diciembre de 1922, publicará su Tierra Baldía, este poema monumental que es, para mi gusto, junto con el Ulises, las dos obras más importantes de la década. Y vaya que es difícil decir esto en una década tan pródiga en obras maestras. Pero bueno, son dos grandes monumentos, por lo menos hablando en lengua inglesa, son dos grandes monumentos literarios, uno en la narrativa y otro en la poesía, y coincidentemente publicados el mismo año. Bueno, dice T.S. Eliot que hay que decir que él podría haber ayudado a la publicación de Ulises, según dicen algunos, y finalmente no lo hizo. Pero dice: considero que este libro es la expresión más importante que ha encontrado nuestra época. Es un libro con el que todos estamos en deuda y del que ninguno de nosotros puede escapar. Ya les he yo comentado cómo en uno de los capítulos, precisamente en las disquisiciones de Leopold Bloom, mientras va a comprar un riñón de cerdo y se asoma una nube negra en el horizonte, empieza un párrafo magistral en donde se pronuncian el término de la tierra baldía o la tierra yerma, que precisamente parece inspiracional para el poema de T.S. Eliot. Bueno, para Ezra Pound, otra vez citando a este hombre fundamental de su tiempo, dublineses, El retrato y Ulises formaban un ciclo unitario
que quien no fuera tonto debía leer por gusto, y quien no lo leyera no debería ser autorizado a enseñar literatura. En cambio, la obra en progreso, o sea, se refiere a Finnegan's Wake, le parecía muy poca cosa, no solo por su exceso de chistes. No veo en ella ni una comprensión ni una gran preocupación por el presente. Y es por eso que The Finnegan's Wake, para la vista de Rapón, no tenía el valor ni tenía, digamos, el peso que lograron cobrar estas tres obras maestras de James Joyce, las cuales forman además en buena medida un microcosmos del universo joyciano, que es el universo joyciano, y el Dublín, digamos, de la mente en buena medida y de las vivencias de Joyce. Entonces, Virginia Woolf, quien repudió el libro en primera instancia, habla tiempo después sobre una anécdota muy interesante en donde dice: me acuerdo de Mrs. Weber con guantes de lana trayendo Ulises copiado a máquina a nuestra mesa de té en Hogarth House. Acuérdense, está hablando de la editora de The Egoist. ¿Dedicaríamos nuestras vidas a imprimirlo? Las indecentes páginas tenían un aire incongruente. Ella era muy solterona, abotonada hasta arriba, y las páginas resumaban indecencia. Lo metí en un cajón, dice Virginia Woolf. Un día vino Catherine Mansfield y lo saqué. Ella empezó a leer ridiculizándolo. Luego, de repente, dijo: pero aquí hay algo, una escena que supongo que habría de figurar en la historia de la literatura. Luego recuerdo a Tom diciendo: se publicó entonces. ¿Cómo podía volver a escribir nadie después del inmenso prodigio del último capítulo? Y se está refiriendo al capítulo final, que es el gran monólogo interior o la corriente del pensamiento eh, de Molly Bloom, ¿sí? Por primera vez que supiera yo estaba arrebatado, entusiástico. Compré el libro azul. Acuérdense que la portada original de Ulises fue designado por James Joyce que tuviera de esta cubierta azul con la tipografía en blanco para crear este efecto, digamos, de la bandera de la Hélade, ¿no? A eso se refiere cuando dice: compré el libro azul y lo leí aquí un verano, creo, con espasmos de maravilla, de descubrimiento, y luego también con largos trechos de intenso aburrimiento. Si recuerdan la lectura de la novela de Virginia Woolf Alfaro, ustedes podrán comparar cómo la corriente de pensamiento que se encuentra en la protagonista de la obra recuerda en buena medida o es deudor hasta cierto punto de la prosa del último capítulo del Ulises de James Joyce. George Orwell, este creador el escritor de una de las grandes novelas distópicas del siglo XX, 1984, dice: lo verdaderamente notable de Ulises es lo corriente de su material. Claro que en Ulises hay mucho más que esto, porque Joyce es una especie de poeta y también un pedante elefantino, pero su auténtico logro ha sido poner en el papel lo conocido. Se atrevió, pues es asunto de atrevimiento tanto como de técnica, al poner al descubierto las imbecilidades de la mente interior, y al hacerlo así, descubrió una América que todo el mundo tenía delante de sus narices. Ahí hay todo un mundo de materia que uno creía incomunicable por naturaleza, y alguien se las ha arreglado para comunicarla. El efecto es disolver, al menos momentáneamente, la soledad en que vive el ser humano. Cuando se leen ciertos pasajes de Ulises, uno nota que la mente de Joyce y la de uno mismo están identificadas, que él lo sabe todo sobre uno, aunque jamás haya oído nuestro nombre, que existe algún mundo fuera del tiempo y del espacio donde estamos juntos con él. Crear este sentimiento de, digámoslo así, solidaridad humana, ¿no? En nuestra pequeñez, en nuestra cotidianidad, es parte de lo que Orwell consideraba extraordinario de este libro, que se atrevió a hacer algo que prácticamente antes no se había hecho, probablemente porque o no se le había ocurrido a otros
o porque técnicamente resulta increíblemente difícil incluso de planteárselo solamente, ¿no? Entonces, Borges, que será un entusiasta lector de Ulises y como sabemos uno de los grandes lectores de toda la historia o del siglo XX, un hombre que tenía además muchas afinidades con James Joyce desde el punto de vista de su acercamiento a los libros y a la cultura literaria, nos dice: su tesonero examen de las minucias más irreductibles que forman la conciencia obliga a Joyce a restañar la fugacidad temporal y a diferir del movimiento del tiempo con un gesto apaciguador, adverso a la impaciencia de picana que hubo en el drama inglés y que encerró la vida de sus héroes en la atropellada estrechura de algunas horas populosas. Si Shakespeare, según su propia metáfora, puso en la vuelta de un reloj de arena las proezas de los años, Joyce invierte el procedimiento y despliega la única jornada de su héroe sobre muchas jornadas del lector. No he dicho muchas siestas, haciendo alusión a lo mismo que decía Virginia Woolf del momento en que podía ser tediosa la lectura del Ulises. En las páginas del Ulises bulle con alborotos de picadero la realidad total, no la mediocre realidad de quienes solo advierten en el mundo las abstraídas operaciones del alma y su miedo ambicioso de no sobreponerse a la muerte, ni esa otra realidad que entra por los sentidos y en que conviven nuestra carne y la cera, la luna y el aljibe. La dualidad de la existencia está en él, esa inquietación ontológica que no se asombra meramente de ser, sino de ser en este mundo preciso, donde hay zaguanes y palabras, y naipes y escrituras eléctricas en la limpidez de las noches. En el libro algunos atestiguamos la presencia actual de las cosas con tan convincente firmeza. Todas están latentes y la dicción de cualquier voz es hábil para que surjan y nos pierden en su brusca venida. Es muy fuerte todo, bueno, es todo un discurso que hace Jorge Luis Borges acerca de Joyce y particularmente de Ulises. Dice: Joyce pinta una jornada contemporánea y agolpa en su recurso una variedad de episodios que son la equivalencia espiritual de los que informan la Odisea. Es millonario de vocablos y estilos. En su comercio, junto al erario prodigioso de voces que suman el idioma inglés y le conceden cesariedad en el mundo, corren doblones castellanos y ciclos de Judá y denarios latinos y monedas antiguas donde crece el trébol de Irlanda. Su pluma innumerable ejerce todas las figuras retóricas. Cada episodio es exaltación de una artimaña peculiar y su vocabulario es privativo. Uno está escrito en silogismos, otro en indagaciones y respuestas, otro en secuencia narrativa, y en dos está el monólogo callado, que es una forma inédita, derivada del francés Edouard Duyatin, según declaración hecha por Joyce a la Poe. Si ustedes recuerdan al libro que sirvió, ¿no?, para esta forma del monólogo interior, y por el que oímos pensar prolijamente a sus héroes. Junto a la gracia nueva de las incongruencias totales y entre aburdeladas chacotas en prosa y verso macarrónico, suele levantar edificios de rigidez latina como el discurso del egipcio Moisés. Joyce es audaz como una proa y universal como la rosa de los vientos. Mientras, en la imposibilidad de llevarme el Ulises al Neuquén y de estudiarlo en su pausada quietud, quiero hacer mías las decentes palabras que confesó Lope de Vega acerca de Góngora. Recuerden estos contemporáneos, Lope de Vega, el fénix de los ingenios, y el importantísimo poeta Luis de Góngora y Argote, que creará una nueva forma de poesía. Y Lope de Vega decía acerca de Góngora: sea lo que fuere, yo he de estimar y amar el divino ingenio de este caballero, tomando de lo que entendiere con humildad y admirando con veneración lo que no alcanzara a entender. Imagínense, si Borges decía eso, ¿qué podemos aspirar nosotros, lectores mucho más modestos, acerca del Ulises? Así que no se preocupen si hay muchas cosas que no logramos entender. Vamos a tener que hacer un video siguiente. Hasta entonces.